Buenas tardes, el día de hoy les presentaré la licuación y el desplazamiento lateral de suelos inducido por licuación de sismos de subducción. Soy Camila Paredes y este es correspondiente al curso de Innovación de Ingeniería Civil, sesión número 8. La licuación se define como la transformación de un material granular de estado sólido a un estado licuado, como consecuencia del incremento de la presión de agua en poros. ¿Cuándo se produce? En determinados suelos de naturaleza contractiva, es decir, con tendencia a la disminución de volumen durante el corte, la ocurrencia de un sismo de gran intensidad puede producir un incremento de la presión de poros, reduciendo la resistencia del suelo y su rigidez. Esta ocurre en suelos saturados en los cuales los espacios entre las partículas individuales están completos de agua, lo cual ejerce una presión sobre el suelo y cambiando la forma en cómo interactúan dichas partículas. El desplazamiento lateral del suelo es una deformación horizontal que genera un desplazamiento lateral del suelo. ¿Y cuándo se produce? Bajo la costra hay un suelo o estrato potencialmente licuable y al momento de haber un sismo, este estrato licúa debido a la onda de corte. El que se encuentra encima, y aunque por mucha resistencia tenga, al no contar con un apoyo, se fractura y se desplaza. Los japoneses plantean un modelo de predicción basado en propiedades geométricas del suelo como el espesor e inclinación. En el 2002 se mejora agregando una base de datos basado en parámetros de sismo, geometría del suelo y propiedades geotérmicas del suelo. La motivación para este estudio es: usando el modelo se logró predecir los desplazamientos mayores a los medidos en el Maule en el año 2010 en Chile. Aunque esta predicción tenía los problemas de precisión de los datos entregados y no había modelos para predecir sismos de subducción y el impacto en la infraestructura. También se busca definir variables del suelo y de sismo, ya que la mayoría de las variables predictorias pertenecen al sismo. Analizar el método estadístico para encontrar la variable de mayor impacto para tener una ecuación y validar los métodos numéricos. La metodología utilizada es generar bases de datos simuladas por sismos de subducción, realizar un análisis estadístico, validar las ecuaciones en casos históricos, validar la metodología numérica, ensayar en laboratorio con ensayos centrífugos relays y evaluar en casos históricos con ensayo centrífugo LIP. Los ensayos que se realizaron fueron con 72 perfiles de suelo con 102 registros sísmicos de subducción mayor a 7,5 grados Richter, obteniendo 7.344 tipos de desplazamientos laterales. Obteniendo los resultados, usando los tres métodos se encuentran que la cantidad de variables y cuáles son de mayor impacto. Se definieron 5 variables. Las 3 de ellas corresponden al suelo y 2 al sismo, proponiendo así un nuevo método predictivo, validándolo con ensayo centrífugo en casos históricos y modelación numérica. Las consideraciones que hay que tener en cuenta son que siempre hay que considerar el efecto 3D para poder ver los esfuerzos y deformaciones, y evaluar el efecto que tienen algunas estructuras ancladas al suelo de la rigidez del suelo, como por ejemplo zapatas, estribos, pilotes. En conclusión, el nuevo método de predicción de desplazamiento lateral presenta 5 variables, de fácil obtención con pruebas de campo y con uso de GMEP existe un sismo de subducción. El nuevo modelo de predicción es fácil de uso para la ingeniería práctica y el nuevo modelo de predicción presenta limitaciones en la predicción de desplazamientos laterales pequeños, debido a que fue desarrollada en campo libre y con modelos constitutivos calibrados con arena limpia, lo cual produce sobreestimaciones. En el paper Análisis paramétrico del desplazamiento por dispersión lateral causado por el fenómeno de licuación, entregada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica del año 2012, se presenta que con base al análisis paramétrico del desplazamiento por dispersión lateral causado por el fenómeno de licuación, se concluye lo siguiente.
Los efectos principales asociados a la licuación se centran en la movilización de la masa del suelo y en las estructuras que en ellas se centran. El fenómeno de licuación produce también el desplazamiento de dispersión lateral, genera la falla del terreno y ocurre generalmente en pendientes ligeramente inclinadas, que contiene suelos licuables entre sus capas. La magnitud del desplazamiento por dispersión lateral es función a los siguientes parámetros: fuerte y trayectoria, magnitud y distancia, condiciones del subsuelo, tamaño de la partícula y contenido de finos, geométricos, espesor entre sus capas volubles y pendiente del terreno. Se ha hecho un barrido en cada uno de los parámetros para evaluar la magnitud del desplazamiento por dispersión lateral. Y para magnitudes inferiores a 6,5 grados Richter a una distancia de 25 kilómetros de la fuente sísmica, el desplazamiento lateral son mínimos, inferiores a 5 centímetros. Sin embargo, para magnitudes cercanas a 8 grados Richter, los desplazamientos son excesivos. Para un temblor con magnitud de 7,5 grados Richter, los desplazamientos laterales son inferiores a 0,3 metros para distancias mayores a 50 kilómetros. Entre menor es el tamaño de la partícula al 50%, el desplazamiento presenta un mayor desarrollo y se incrementa considerablemente. Al tratar con arenas limpias o con bajo contenido de finos, los desplazamientos laterales se incrementan notablemente. Entre la mayor es el espesor acumulado entre las capas licuables, el desplazamiento lateral se incrementa. Aun con pendiente pequeña, la dispersión del desplazamiento lateral se presenta. Y los parámetros geométricos tienen una menor influencia en el desplazamiento por dispersión natural que los asociados con las condiciones del subsuelo, y mucho menor a los que corresponden a los de fuentes y trayectos. En el paper 2, evaluación de potencial de licuación de suelos en la ciudad de Moyobamba, por Denis Parra, en 1992, se presenta que los métodos simplificados de evaluación del potencial de licuación aplicados en Moyobamba producen resultados semejantes. Es necesario conocer el perfil estratégico caracterizando del suelo, niveles freáticos, resistencia a la penetración y el sismo de diseño para llevar a cabo el análisis. Y se han realizado el análisis de potencial de licuación en la zona de baja de Moyobamba en un sismo de 7,2 grados Richter con 0,2 G de aceleración máxima superficial. Los resultados del análisis confirman la documentación sobre la ocurrencia de fenómenos en terrenos pasados. Y la metodología aplicada en este estudio es de resultados de trabajo indicado por el CIM de Chimbote algunos años atrás. Se propone la aplicación de esta metodología en otras ciudades del Perú, susceptibles a otros efectos de fenómeno de licuación, para evaluar el potencial de licuación de suelos. En los fenómenos naturales de licuación y desplazamiento lateral de suelo inducido por licuación del sismo de subducción, se puede obtener un gran daño a las estructuras existentes, por lo que su análisis es fundamental para el diseño de la estructura, con mayor resistencia, y así lograr mitigar cualquier riesgo asociado al sismo. El desarrollo de modelos implementando análisis sísmicos y de estudio del suelo lograrán predecir el comportamiento de la estructura. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención.